Déjenme decirles que uno de los periodos más intensos de la vida cultural europea, incluso de la humanidad, es Viena, la Viena clásica, la Viena de finales del siglo XIX hasta la Viena de entreguerras, un poco más. Evidentemente luego también hay periodos oscuros, ¿no? El antisemitismo, hubo un alcalde que fue casi el antecedente de Hitler, Karl Lueger, si lo pronuncio bien, y luego evidentemente el Anschluss y Hitler recibido en la orden multitudes. Pero ese periodo cultural entre finales de siglo y los años 20, más o menos, es un periodo de una vitalidad cultural solo equiparable a la Grecia y Roma clásica y al Renacimiento italiano. Yo creo que la cultura europea le debemos mucho a estos tres periodos, Grecia y Roma clásica, el Renacimiento italiano y la Viena de esa época. Además hay otra cosa importante, la Viena de esa época destaca en todos los ámbitos culturales, en arquitectura, en pintura, en literatura, incluso en psicoanálisis. Inventan, como saben, Sigmund Freud inventa el psicoanálisis. Este es un libro excelente para preguntarse por qué. ¿Por qué Viena tuvo ese esplendor cultural? Está escrito por un periodista del The Economist que creo que se tomó un año sabático para escribirlo, Richard Cocket, espero pronunciarlo bien. Y él se pregunta precisamente por qué. ¿Por qué Viena? De hecho, las aportaciones de esa cultura vienesa, para entendernos, han sido muy superiores a lo que incluso creemos, porque en realidad aportan, fíjense, desde la fisión nuclear hasta los centros comerciales, desde el psicoanálisis hasta la cocina integral. Efectivamente, los centros comerciales creemos que es un invento americano. No, en realidad nace en Viena, también por las condiciones climáticas. Y las personalidades, Sigmund Freud, Alfred Adler, Gustav Mahler, Arthur Schnitzler, Robert Musil, Gustav Klimt, y me dejo unos cuantos. No he pasado de las primeras páginas. Incluso directores de cine de Hollywood, de la época dorada de Hollywood, como Billy Wilder y Fritz Lang, también hacen sus pinitos en Viena. El autor también cree que Viena, uno de los secretos era esa mezcla cultural, ¿no?, de las diferentes partes del imperio. Como saben, el imperio austrohúngaro era un imperio multiétnico y había gente, bueno, de todos los territorios, para entendernos, ¿no? La Baja y Alta Austria, Bohemia, Moravia, Hungría, Galicia, ese territorio mítico, fronterizo entre Europa, para entendernos, entre Austria y Rusia, y Silesia. O los cafés vieneses, ¿no?, que también favorecen el contacto social, el intercambio cultural, el debate, para entendernos en una época, la lectura de periódicos, eso también era fundamental en el siglo XIX. De hecho, el propio autor cita el caso de un hombre de negocios vienés, austriaco, que decía: de las 2 a las 4 estaré en el café Landmann, de las 6 a las 7 en el café Rebung y de las 5 a las 6 en el café Herrenhof. O sea que eso, ¿no? Eso también, la Europa de los cafés han sido una institución fundamental en la construcción europea. También el autor incide sobre todo también en la influencia judía, ¿no? Los judíos tuvieron un papel importantísimo en ese movimiento cultural. He citado algunos, bueno, desde luego Freud, por supuesto, es el más conocido, ¿no? Pero, por ejemplo, en literatura, Stefan Zweig o Joseph Roth, creo que estos no los había citado. O en economía también, la famosa escuela austriaca, ¿no? Hayek, por ejemplo, y otros que tuvieron, Popper, mucha influencia en el pensamiento económico occidental. Las dos corrientes, ¿no? La de Keynes, por la intervención del Estado, y luego estos que eran liberales o incluso ultraliberales. No les molesto más para que tengan tiempo de leerlo, pero sobre todo una cosa, ¿no? El autor dice que lo más importante es la cultura del Bildung, una palabra alemana que, según, como decía Richard Cocket, se refiere a, atención, se lo leo, pero poco, el perfeccionamiento intelectual de uno mismo y la importancia concedida al desarrollo personal. De cierta manera, la cultura del esfuerzo. En fin, aquí lo tienen, 550 y pico páginas, el precio no sabría decirles, acaba de salir editado por Pasado y Presente. Y por cierto, si el autor se deja entrevistar, en inglés, por supuesto, yo encantado. Xavier Rius, mañana más.